Hemos estado hablando sobre explorar la Biblia. Y esta mañana vamos a hablar de dos beneficios que tenemos al permanecer en la Biblia, pero también dos beneficios que nos damos cuenta cuando exploramos bien nuestra Biblia. Son la protección de Dios y la provisión de Dios, ambos al permanecer en las Escrituras. El tema de la protección de Dios lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, cómo el Señor protege a Adán y Eva al momento, incluso al salir del Edén, después de haber pecado, los sigue protegiendo. Un ejemplo también más claro, al permanecer en su palabra, es con el pueblo de Israel, cuando estaba esclavizado en Egipto. Dios manda a través de Moisés una serie de reglas, una serie de mandamientos que son palabra de Dios para proteger al pueblo de Israel de las plagas que está mandando a Egipto. Vemos aquí cómo Dios, a través de su escritura y de permanecer en su escritura, protege al pueblo de la enfermedad. En este caso particular, de las 10 plagas que llegaron a Egipto. Esto no quiere decir que si permanecemos en la escritura nunca nos vamos a enfermar. En algún momento habremos de enfermarnos. Pero el escudo protector, la protección de Dios que se genera al permanecer en las Escrituras, se refleja en esa protección precisamente de lo que podrían ser nuestras malas decisiones. La Escritura nos dice que no debemos decir mentiras, que debemos hablar con la verdad, nos dice el apóstol Pablo. Y esto, al hacerlo, al permanecer en esto, nos evita sentimiento de culpa, sentimiento de vergüenza al momento de que alguien nos encuentre en la mentira, que es lo que normalmente ocasiona. También el apóstol Pablo nos habla, por ejemplo, de la inmoralidad sexual. El Antiguo Testamento también tiene una larga serie de mandamientos respecto a esto. ¿Cómo nos protege el permanecer en la Escritura? En este mandamiento de inmoralidad sexual, de no tener relaciones fuera del matrimonio, nos protege de diversas maneras. Una de ellas es el carácter moral, no sentir culpa, no sentir vergüenza de haber caído, de haberle fallado. También está la cuestión de perder la confianza de la otra persona, hablando de la infidelidad, sino que también en cuestión de salud, enfermedades de transmisión sexual, otras situaciones que se pueden dar por las relaciones sexuales fuera del matrimonio, en fin. Y el permanecer en la Escritura nos da ese escudo protector. Obviamente Dios trabaja de muchas maneras y nos protege de muchas formas, pero una de las formas que usa para protegernos es el que nosotros permanezcamos en su palabra. El otro lado es la provisión de Dios al permanecer en las Escrituras. Y va muy ligado con el sentido de la protección. Hablamos de la cuestión de integridad, cómo debemos hablar siempre con la verdad. Y esto lo podemos entender en el ámbito laboral. Una persona que es íntegra, que siempre habla con la verdad, que no se presta a actos de corrupción, a malos manejos, en una empresa es más fácilmente promovido. Es alguien de confianza. Entonces, vemos la protección y vemos también la provisión, que no nada más se aplica en el ámbito laboral, también en la cuestión de las relaciones, de las amistades, en el aspecto social. Entonces podemos ver cómo al ir explorando la Biblia, al permanecer sobre todo en la Biblia, podemos encontrar la protección de Dios al seguir sus Escrituras y también la provisión de Dios al seguir las Escrituras. La Escritura misma nos habla sobre el ser misericordiosos. Al ser misericordiosos encontramos protección porque hay gente que se acerca a nosotros, que nos cuida, así como nosotros en algún momento tal vez hemos cuidado de ellos, y de igual manera así vemos la provisión. Alguien que es misericordioso
no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto espiritual. Alguien que ha permanecido en la palabra y que practica la misericordia por permanecer en la palabra, halla fácilmente el perdón con los demás. Así que, hermanos, sigamos explorando la Biblia, conociéndola cada vez más, pero sobre todo permaneciendo en la palabra de Dios, para poder ver en nuestra vida la protección de Dios y su provisión. Que el Señor les bendiga.